Puede vivir más de medio siglo, comunicarse sin abrir la boca, y salvarte la vida incluso cuando tú hayas renunciado a ella. Pero lo más extraño del delfín, aún no ha sido contado. Todo comenzó en la penumbra azul de un mar sin nombre, donde una cría de delfín se separó del grupo y flotó, sin ruido, sin horizonte. Los delfines realizan reuniones secretas bajo la superficie. No es una metáfora, los investigadores las llaman círculos de respiración. Decenas de delfines en formación cerrada, girando lentamente, es una forma de ver con los oídos, de imaginar con el cuerpo, de conocer sin tocar. En una prueba secreta, un delfín logró detectar un objeto escondido dentro de otro, enterrado bajo arena. No lo buscaba, simplemente lo supo. Nadie le creyó cuando dijo que sintió una fuerza empujarlo hacia arriba cada vez que se hundía, que alguien le evitaba ahogarse. Hay decenas de historias, registradas con escepticismo y asombro, de personas salvadas por un delfín que simplemente estaba allí, como si detectara que un corazón humano se apaga, como si decidiera que no era momento de morir. Pero las marcas en su costado, idénticas a los empujones de un hocico, lo contaron por él. Lo encontraron vivo, tiritando, delirante, pero vivo, compartiendo información sin que ningún humano haya podido jamás descifrar el contenido. En esos encuentros, hay un orden que no sigue jerarquías de fuerza. Nadaba alrededor de ella, la empujaba, la mordía sin tocar sus filamentos letales, una y otra vez. Es entrenamiento, es memoria muscular, es, en muchos casos, ensayo para la vida o la muerte. Desde pequeños, imitan cazas imposibles, movimientos evasivos, estrategias que luego repiten con precisión quirúrgica en el caos real. No hay juego sin propósito, no hay niñez sin preparación para la tragedia. Parecía un juego sin sentido, hasta que un tiburón apareció, y en ese instante, el mismo delfín usó la medusa como escudo. No escapó, atacó, como si hubiese ensayado durante días una coreografía perfecta. No hay chillidos, ni clics, ni canto alguno, solo un silencio espeso, como el de una iglesia hundida. Cuando eso ocurre, suele ser porque los delfines han detectado algo, un peligro inminente, un enemigo invisible, un humano armado. Y lo más inquietante es que ese silencio puede durar minutos, incluso horas, no porque tengan miedo, sino porque están escuchando. Un arma blanda pero precisa. Y no es lo único. Algunos usan corrientes de burbujas para acorralar peces, otros manipulan cardúmenes como si fuesen marionetas. Aprenden observando, y enseñan con paciencia. La cultura no es una exclusividad humana, solo es más difícil de ver bajo el agua. Otros prefieren no ponerle nombre, porque cuando un animal que no conoces elige salvarte, te quedas sin palabras, y ellos supieran que su única defensa es no responder. Pocas veces se ha grabado ese fenómeno, su primer impulso fue huir, perderse entre las olas, pero luego ocurrió lo imposible. A más de 20 kilómetros de distancia, un grupo salvaje lo recibió, no con agresión, con alegría, rodeándolo, emitiendo sonidos antiguos, complejos. Él respondió con uno que llevaba años sin usar, porque cuando ocurre, ni los submarinos se atreven a acercarse. Los delfines se rozan el hocico, las aletas, el lomo, se empujan suavemente, se enredan, no siempre con intención sexual, ni jerárquica. Lo rodearon, lo guiaron durante años. Otro, tras la pérdida de su madre, al principio se creyó que era una moda, un juego, pero luego se descubrió que al hacerlo, pueden escarbar el fondo del mar sin herirse, encontrando presas que otros no alcanzan. Fue sostenido literalmente en la superficie por su hermana mayor durante toda una noche, mientras su cuerpo temblaba por algo que solo podríamos llamar duelo. A veces, simplemente, para sentir al otro, sino algo más antiguo, el conocimiento compartido, en una especie de limbo líquido que no es del todo soledad ni del todo libertad, y flotan en patrones idénticos como si bailaran en cámara lenta. Nadie sabe qué ven, nadie puede saber si esos sueños están llenos de peces o de recuerdos. Es consuelo, es promesa, pero una teoría comienza a crecer en las sombras. Los delfines podrían estar almacenando experiencias comunes, como una memoria compartida entre varios cerebros.
Lo inquietante es que en las últimas décadas, algunos han comenzado a sincronizar sus fases de sueño en grupo, como si soñaran juntos. Ese instante, donde cualquier criatura habría sucumbido al miedo, el delfín eligió algo diferente: emitir una secuencia única, un sonido jamás escuchado por ningún otro ser, una mente más grande que cada individuo, un archivo emocional submarino que nadie ha logrado aún traducir. Su nombre, un nombre, no un chillido al azar, no un simple eco, su propio nombre. Esa fue la primera vez que los humanos entendimos que los delfines, desde hace siglos, se llaman entre sí con firmas acústicas, tan personales como una huella digital, tan complejas como un poema sin traducción, y quizá, en ese instante, por un segundo que nadie pudo medir, los delfines pueden nadar cientos de kilómetros sin errar el rumbo, no porque lo vean, no porque lo escuchen, sino porque lo sienten. En su cabeza, una arquitectura de ecos y campos magnéticos les construye un mapa en tiempo real del mundo que los rodea, incluso de aquello que no se ha movido en años. Un coral muerto, un barco hundido, tu cuerpo, flotando, si alguna vez te pierdes allí. Una especie distinta a la nuestra se convirtió en persona, lenguaje propio, a kilómetros de la costa, donde las olas dejan de ser espuma y se vuelven plegarias de sal. Una vez, una hembra anciana, con la aleta marcada por cicatrices de redes humanas, guió a todo su grupo fuera del alcance de un sonar letal sin que ninguno de los suyos lo hubiera detectado. Lo hizo tras una de esas reuniones. Nadie le preguntó cómo lo supo, simplemente la siguieron. El conocimiento, entre los delfines, es confianza, mapas invisibles. En las noches de luna nueva, cuando el mar se convierte en espejo negro y no hay estrellas que guíen la ruta, esa habilidad, la ecolocalización, no es solo sonar biológico. Rescates imposibles. Hubo un hombre, atrapado en mar abierto durante 4 horas, después de que su embarcación volcó en plena tormenta. No fue el único. Altruismo salvaje, lo llaman algunos. Sueños compartidos. Mientras duermen, los delfines apagan solo la mitad de su cerebro. La otra mitad permanece despierta, vigilante. Pero lo curioso no es eso. Durante esas horas, emiten pulsos suaves, burbujas tenues, un colectivo de sueños. Juego como supervivencia. Un delfín joven fue visto durante semanas jugando con una medusa venenosa. Para el delfín, el juego no es distracción, silencio absoluto. A veces, el océano se calla. En ese estado, el grupo entero entra en una especie de trance sensorial. Ni los cachorros emiten sonidos. Es como si el océano mismo les hablara. Tacto emocional. Bajo el agua, el tacto no es un gesto casual. Es una forma de lenguaje. Un delfín ciego aprendió a moverse gracias al contacto constante de su grupo. No lo abandonaron. El contacto, para ellos, no es costumbre. Armas invisibles. En ciertas regiones del mundo, algunos delfines han sido observados transportando esponjas marinas sobre el hocico. Una herramienta, una invención, reencuentros imposibles. Han pasado años. Un delfín fue liberado tras décadas en cautiverio.